Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el grupo número 5. Mi nombre es Joandra Valderrama y yo voy a responder a la pregunta número 1. Para responder a esta pregunta es importante conocer el concepto del capital de trabajo. El capital de trabajo viene a ser la cantidad de recursos que necesita una empresa para que pueda realizar sus operaciones con normalidad. Básicamente son los recursos financieros que necesita para poder continuar funcionando y realizar sus actividades de manera normal. En este caso, el capital de trabajo es el 20% del incremental en ventas que se generen de los 2 periodos consecutivos. Es por ello que cuando se implementa la segunda fase del proyecto, en el año 4, incrementa la venta y es por ello que el capital de trabajo es mucho más alto en el año 3. Pero esto no quiere decir que sea un resultado desfavorable, puesto a que es necesaria que se dé esta variación del capital de trabajo en el año 3 para el mejoramiento del proyecto, puesto que a partir del año 4 se obtienen flujos mucho más altos que los que ya se venían teniendo en los 2 primeros años y la rentabilidad es mucho mayor. De todas maneras, algo que se puede considerar para que no exista este flujo negativo en el año 3 debido a la variación tan alta del capital de trabajo es que los 2 primeros años se logre tener flujos lo más altos posibles para que se pueda contrarrestar la variación del capital de trabajo que se presente, como en este caso se presentó en el año 3. Para ello se puede tener en cuenta una opción es diferir el cronograma de pagos los 2 primeros años para que tengan flujos buenos y que puedan sopesar una posible variación alta en el capital de trabajo. Otra alternativa también podría ser solicitar un préstamo en el año 3 para poder solventar el capital de trabajo, la variación del capital de trabajo y conservar las mismas condiciones. ¿Para qué? Para evitar que haya variación en el WACC. También podría ser otra opción solicitar un préstamo a una tasa de interés más baja, menos del 7 u 8%, para solventar el capital de trabajo que se presenta en el año 3 y aún así el BPN sería positivo debido a que a partir del año 4 se cuenta con flujos muy elevados y muy buenos, capaces de afrontar las deudas sin perder rentabilidad. Es importante que se proyecten estos posibles déficits. ¿Por qué? Porque es gracias a ello que vamos a poder tomar decisiones de manera proactiva, anticipada y poder ejecutar acciones también de la misma manera. Asimismo, se puede evaluar también la posibilidad de que si tenemos flujos tan buenos durante el proyecto, tomar la alternativa de poder colocar este capital o estos montos en alguna cuenta a plazo fijo o de capital para poder generar intereses que al final van a ser de favor para la empresa y de sus accionistas. Ahora voy a dar pase a mi compañero Manuel para que responda a la pregunta número 2. Gracias. Muchas gracias, Joandra. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Manuel Saúñez y responderé la pregunta número 2 de la evaluación final. En el proyecto hay 2 variables que son interdependientes. Una es el precio y la siguiente es el costo. Analizaremos cada una de ellas como un todo, así como analizaremos la relación de la deuda equity, la tasa de interés y el nivel de inversión. Para el cálculo del precio y el costo, analizaremos al ají amarillo que tiene la mayor proporción de ventas en el proyecto. Realizando un análisis del precio del ají amarillo podemos observar que llegaría a caer en hasta 12.72, es decir, una disminución de precio del 90.58%, lo cual demuestra que el proyecto es bastante robusto ante una caída de esta variable. Financiar todo el proyecto con deuda demostraría que puede superar el 94%, lo cual generaría una caja del inversionista negativo. Es decir, el proyecto sí presenta un impacto en el BPN, si es que quiere financiar todo con deuda. En cambio, generaría un incremento de valor si es que financiamos más con capital propio. En el caso de la tasa de interés, para que el BPN del inversionista resulte negativo,
tendría que subir un 207%, lo cual es imposible en un mercado. Lo que aquí debemos observar es que si mantenemos la estructura de financiamiento y cambiamos la tasa de interés en un rango de 5 al 20%, no afectaría en gran medida el valor del BPN, por lo que podemos concluir que a menos de que la tasa aumente de forma exorbitante, no constituye un factor de riesgo en el proyecto. Por el lado del impuesto a la renta, al ser una política fiscal del país donde se opera, no es una variable que se pueda cambiar. Sin embargo, donde sí podemos obtener beneficios es de su parte, es en el escudo fiscal por depreciación. Finalmente, el nivel de inversión, en este caso de proyecto, no es sensible ante un incremento de los costos de los equipos, ya que tiene un BPN económicamente bastante alto, un alrededor de 5 millones. Lo que sí podría decir aquí es que deberíamos seleccionar adecuadamente a los proveedores de los equipos para mejorar los precios y así obtener un mayor BPN. Muchas gracias, profesor. Le doy el pase a mi compañero Enrique Lizno. Buenas tardes, profesor. Bueno, voy a realizar la pregunta número 3 del caso. Bueno, es conveniente analizar el contexto, bueno, antes, ¿no?, en el que nos encontramos, ya que países como Estados Unidos, Perú, bueno, y así como el resto de países alrededor del mundo, porque por los efectos de la pandemia del COVID-19 ha afectado a todas las economías, ¿no?, así como su percepción de estos. En el caso de nuestro país, se ha evidenciado que el riesgo país aumente si lo comparamos hasta como estaba hasta antes de esta pandemia, el cual se encuentra ahora en 1.44%, que este era el más, bueno, ahora sí era el más bajo de nuestra región. Luego estaban países como Colombia, por ejemplo, ¿no? Nuestro riesgo país es medido en cuanto a la diferencia entre el rendimiento promedio de sus títulos soberanos del país en sí frente al rendimiento del bono tesoro del país norteamericano, Estados Unidos, ¿no? Luego de determinar el número del riesgo político y el de la posibilidad de nuestro país, de que un país incumpla con sus, en general, ¿no?, obligaciones de pago hacia los acreedores internacionales, en el caso como un inversionista, bueno, le convendría invertir en un país con un bajo riesgo, ¿no? Ya que la percepción del inversor será, bueno, positiva, por lo cual le permitirá menos retorno para la inversión. En los Estados Unidos, bueno, digamos, relacionado al caso, digo, la tasa de libre riesgo es dependiente de los bonos de este país, lo que ha venido disminuyendo desde la aparición de la pandemia, bueno, pero no mucho menos de lo que ya estaba, ¿no? Puesto que el decrecimiento, bueno, como dije, la caída ya venía desde antes, ¿no? Y bueno, y una tasa libre de riesgo sea pequeña, por pequeña que sea esta, bueno, incrementará la prima de riesgo, que dependerá del sector en el que se incursione, ¿no? Esto es muy importante. En el caso analizado es el de los alimentos, ¿no? Y la beta hará que nuestro valor de inversión crezca en comparación con otros. Bueno, en el CAPM, los variables suman el efecto del COC, que es directamente proporcional, ¿no? Por lo que al ser un porcentaje pequeño, este no va a influir en demasía con el cálculo del COC,
en comparación como lo harían, bueno, nuestras betas. Y bueno, para finalizar, para invertir en mayor cantidad se tiene que pensar en qué sector es el que en el que se incursionará, ¿no? En nuestro caso matemático, bueno, nuestras betas, ¿no? Además de un análisis del país en donde se invertirá, para que el inversor tenga una buena percepción o sea, de cuánto se debe cotizar, invertir, bueno, en su inversión. Bueno, esto sería de todo por mi parte. Doy paso a mi compañero David Riveros. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es David Rivero Flores y en esta oportunidad voy a responder la pregunta número 4 del caso. Bien, haciendo un panorama general de la empresa Salsa y Sabores del Perú SAC, se encuentra en el sector de alimentos, es decir, un sector que presenta una demanda regular, permanente, se podría decir, durante todo el año. Además, Perú es reconocido a nivel mundial por su exquisita gastronomía, lo que lo vuelve más atractivo aún para el inversionista, sobre todo el extranjero, ¿no? Y bien, la empresa se encuentra en un escenario con dos opciones mutuamente excluyentes, es decir, se invierte en una o se invierte en otra. No se pueden invertir ambas a la vez. Además, el enunciado de la pregunta también lo indica, ¿no? Donde la empresa solo tiene la capacidad logística de desarrollar un proyecto a la vez. Y bien, podríamos considerar quizás evaluar el proyecto utilizando el BPN, que es el valor presente neto. Esta variable que nos permite determinar si tendremos o no rentabilidad por nuestro dinero, por nuestra inversión, siempre y cuando ambos proyectos a evaluar consideren o determinen el mismo horizonte temporal, la misma vida útil, lo que no es así. Según la pregunta, nos indica que esta primera situación, el nuevo proyecto de Tailandia, es distinta al proyecto que ya se está desarrollando con los socios norteamericanos, ¿no? De 10 años, el horizonte temporal de 10 años, del 2021 al 2030. Entonces no podemos utilizar el BPN. En este caso utilizaríamos el valor actual equivalente, el VAE, que es un indicador que nos permite evaluar dos proyectos aunque tengan distinta vida útil, ¿no? Nos muestra qué proyecto genera mayor retorno en un año. De esta manera podemos evaluarlo. Siguiendo la pregunta, bueno, con respecto a las decisiones de inversión de un proyecto, para un nuevo proyecto siempre va a ser una de las más grandes decisiones financieras, ya que se evalúa lo referente a las inversiones empresariales, todo el análisis con respecto al capital de trabajo, como la caja, cuentas por cobrar, los inventarios, ¿no? Como las inversiones de capital relacionados a los activos fijos, ¿no? Como edificios, terrenos, maquinaria, equipos, tecnología, etc., ¿no? Y para tomar las decisiones correctas, el financista debe tener en cuenta elementos de evaluación, ¿no? Y análisis como las definiciones de criterio de análisis, los flujos de fondos asociados a las inversiones como el apalancamiento, que es esta relación entre el crédito y la inversión, el capital propio, ¿no? De la inversión en esta operación financiera. El riesgo de las inversiones, sobre todo como podríamos considerar en la exportación a este nuevo proyecto en Tailandia, ¿no? Como es el riesgo país. Por ejemplo, la tasa de retorno requerida, que también es importante. Y también es importante mencionar el know-how, ya que el staff que presenta la empresa, Salsa y Sabores de Perú SAC, tiene a una ingeniera de industrias alimentarias. Es decir, que por ese lado, digamos que se puede tener el liderazgo, ¿no? De este proyecto, lo que nos puede determinar que también podría ser viable, ¿no? Porque al menos nos indica que en su concepción de proyecto es viable. Bueno, profesor, muchas gracias por su atención. No me queda nada más que agradecer a nombre de todo el equipo de trabajo, a mis compañeros,
y sobre todo por sus enseñanzas que nos han servido de mucho para nuestra vida profesional. Estoy seguro de que nos va a ayudar también más adelante en todo lo referente a la evaluación de proyectos. Sin más que decirle, agradecerle una vez más. Muy buenas tardes y éxitos. Gracias. Muchas gracias.